ビタコラアニメ始まるよ。¿Cuál es el protagonista más relevante para la trama? A mí me costó llegar a resolver esta pregunta. ¿Ah? Para mí el contrario, fue fácil. ¿Sí? Sí. A ¿Quién? ver, comienza. Porque es rápido, sencillo, Sun Ying-wu. Listo. Ya, ahí acabó. Listo, no voy a decir más de él. Es que Nada más. San Ji-woo no es el más relevante para la trama. Él es la trama. exactamente. No, Claro. no voy a decir más. Es Sigue como tú. Itachi en Naruto. Que él hace los poderes, él... Sí, él va creando. Es que Itachi era el mangaka, man. Sí, Bueno, San Jin-woo hace lo que quiere en su anime. Sí, claro. Escucha, yo, en mi top protagonistas favoritos, nunca pondría a San Jin-woo. No, es que como protagonista, que tu favorito, no. Desarrollo, ¿qué No. desarrollo tuvo? No. ¿Te inspira? Ni mira, nada. O sea, solo tuvo importancia, listo, nada más. Sí, es el prota más importante para su anime, seguramente. Es que Escucha, no debe haber llamado Solo Level, se debe llamado Sun Ying-woo. San Jin-woo, tal cual. Tal cual. Ese anime, tipo, no tiene ningún sentido sin la existencia de San Jin-woo. O sea, es tan relevante para la trama que el resto no existe. No, O pues. sea, tú le preguntas hoy a una persona que acaba de ver en enero la segunda temporada de Solo Leveling por dos personajes aparte de San Jin-woo, y no se saben los nombres. No, pues. Nadie se sabe los nombres del resto. O sea, San Jin-woo pelea contra Biru, que es la... Me sé más los nombres de sus de sombras sus sí. que los Es más cierto. personajes. A ese punto, por favor, no Escucha, amigo. Es que es malí. El anime no es malo. A mí No. me encanta. A mí me gusta. Es muy divertido. Es un anime que yo scrolleaba en TikTok y me gustaba. Es un anime que vi en Crunchyroll cada vez que salía. O sea, me gustaba. Cada capítulo es emocionante. Pero el anime no se trata de una historia. El anime se trata de San Jin-woo y listo. Claro, lo que pasa es que en la mayoría de historias hay un conflicto en el mundo o un conflicto interno en él y trata de superarlo, ¿no? De hecho, que hay un protagonista quiere decir que él va a desarrollar todo a raíz Claro. de eso, ¿no? Sí. Pero Pero él no es puede- distinto. Claro, pero no puede ser, por ejemplo, Solo Leveling, pucha, puede ser tan largo como, no sé, pues, como Bleach o como, pues también tiene un 500 capítulos de manga, ¿no? Sí, son un montón. Pero Naruto, pucha, desarrolla a Itachi, desarrolla a Sasuke, desarrolla A Jiraiya, a Jiraiya, a Tsunade, a todos, Sí. uno a todos, pero a a muchos. Sakura no, pero... Pero desarrolla mal. Algunos. Pero de acuerdo. intenta. Pero cuando el mangaka se arriesga, es cuando ves, tipo, lo importante. No solo eso, digamos, tú en One Piece llegas a un arco Desarrolla bien. y desarrolla al menos al villano. Desarrolla hasta la niñita que está Sí. recogiendo un pasto ahí en Ya. el... Sí, e imagínate, al villano principal le da un flashback, le da una trascendencia. No hay un solo villano en Solo Leveling que tenga un flashback importante No, o pues. algo. Es como y Porque yo no no son solamente monstruos. exacto, y no solamente me refiero al Que mientras menos sepa, menos te duele. ¿me sí, entiendes? sí, y eso quiere el mangaka. De hecho, el mangaka mismo explicó que él creó Solo Leveling para que sea esto, para que sea un anime fácil de ver, que le guste a la generación TikTok y que explote. Eso es lo que él quería. Entonces, ¿qué fue? No, estaba buscando un prota a ver que sea así, pero no hay en las fotos. No hay ninguno. Entonces, Hay sí, otros que no son protas que sí lo han podido hacer, pero sí, es complicado. Es Sí. complicado. sí, yo también me quedo con que San Yi-woo es uno de los más relevantes para la trama en su propio anime. El que yo he traído es Light Yagami. Light Yagami También, sí. es la trama también, o sea, tipo, de hecho, o sea, Claro. era más chévere cuando era Light Yagami contra L, pero sigue siendo Light Yagami el único ser superior dentro de este Pero anime, no ¿no? solo eso, sino te das cuenta que a un momento el mundo gira alrededor de lo que hace Light, ¿no es cierto? Sí. Entonces sí, o sea, Sí. O sea, de hecho, el anime comienza o con... sea, incluso creo, discúlpame, que las bolsas en No, ese mundo... el Light y Luluch, los dos son iguales en ese sentido. Que el tema de la trama. Ujú. Ellos, digamos que son los que guían la trama. Si no estuvieran ellos, no existiría la trama. Claro. Ellos iniciaron la trama. Sí, tal cual. Le cae la Death Note a cualquier otra persona y no sucede nada. No sucede eso. No sucede nada, de hecho. Ellos son el detonante. Sí. Y eso es lo que hace chévere Death Note, porque Light Yagami está en un juego de ajedrez psicológico constante contra L, después contra Nier. Que le sale del pito U, porque en realidad le sale del pito U. Sí, porque le dio igual. Se hacen problemas innecesarios, ¿no? Tranquilamente Light, siendo lo inteligente que era, nunca pudo haber sido descubierto. Creo que disfrutaba esa Sí, pelea con él. Sí. Que luego le dio la depresión y entró a la locura. Es que escucha, esa pelea con L, cuando le ibas ganando te crecía el pito.
Justamente. Pitu. Y cuando ibas perdiendo se te achicaba. El pito. ¿Y qué pasa cuando un hombre se le achica? Quiere que le crezca, pues, weón. Entonces tú seguías y seguías y seguías, weón. Oye, pon- Totalmente. Y entonces, para mí, pero para mí una huevada muy interesante de Light es que él nunca deja de creer que él es el héroe. Él siempre sigue creyendo que él es el bueno de la historia. No, Sí, sí. narcisista al 100%. como, Sí, como casi la mayoría, si Al tú le preguntas a todo 1000%. ser humano, el 97% te va a decir, sí, yo soy el bueno. Pregúntale a Dina Boluarte si era Eso te buena. iba a decir. Ella es la buena. Ella era buena. Ella era buena. Escucha nomás su mensaje a la nación. Es bueno. Como esos payasos que se crean cuentas falsas para hatear a la gente. Esos también Ellos son, también piensan que son buenos. son los buenos. Te están hateando de gratis. Pero a mí una huevada ya, el cierre, para hablar del cierre Light llega a mí, cuando tiene a este seguidor que al final iba a ejecutar a todos los policías frente a Light, policías con los cuales Light había convivido siempre. Y él y Light hasta mira su reloj y se comienza a reír segundos antes de que supuestamente iban a morir. No se aguantó, ¿no? No se aguantó, como gané, Como la gané". Carlota de JB, ¿no? Sí, y grita gané. Y encima le grita a su seguidor, ya puedes pasar. Y el seguidor le grita, Dios, ¿quién es? Dios. Y justamente Ahí Nier le... me dio cringe bastante esa escena. Sí, es que es que bien raro. Todo el aura que tenía Light se La- la bajó el solo. Pero creo que eso era lo importante también, ¿no? De hacerlo perder todo el aura para que muera. Yo pienso que no sabían cómo el mangaka mismo no sabía qué hacer con Light. O sea, no, o sea, más bien, cuando murió él ya sabía qué hacer. Sí. Yo pienso que él le debió derrotar a Light y listo. Sí, Creo yo que pienso todos igual. hubiéramos estado felices. Aplaudiendo, Aplaudiendo y, 26, oye, 26, qué buena batalla. sí, 26, 27 capítulos y se acababa. Ya no 36. Sí, pero claro, extendió por algo, ¿no? Y tú, Yair, ¿cuál es el más relevante para ti en la trama? Ay, Dios. Mira, ya lo había mencionado justo Luluch y Light. Pero yo creo que otro que no es la trama en sí, pero sí es relevante para la trama, porque si no estuviera él, no existiría la historia de Fullmetal Alchemist. Edward. Edward Elric. Eduardo, Por lo que le pasó desde que perdió su brazo y su pierna y su hermano, él ya sabía cosas. De acuerdo. La transmutación es lo que él hace es no normal. No, pero es que él cuando pierde el brazo conoce todos los paradigmas de la alquimia. Pero no lo tiene claro. Es como cuando te lanzas Sí. un sueño. Claro, pero cuando los conoce aprende a hacer justamente alquimia sin hacer los círculos y todo, entonces Claro. se vuelve un monstruo. Pero a diferencia de los dos que hemos mencionado nosotros, para mí Edward sí califica entre un top protagonistas encima. Sí, lo que pasa es que, a ver, la trama inicial es de que él quiere recuperar al cuerpo de su hermano, sus brazos, y enfrentar a padre, Bueno, que no, ¿no? ¿Verdad? o sea, no es que conozca la existencia de padre en un inicio. Claro, o Sí. sea, al que esté ahí, Sí. digamos en el... Digamos que su foco principal era Su su foco brazo. principal es eso, o su sea, brazo- Olvídense que, no, recuerden que su foco Ahora. principal era conseguir la piedra filosofal. Claro, sí, sí. pero para regresarle el cuerpo a su Pero hermano. sí. eso era como una consecuencia de lo que le había pasado, porque Sí, él sí, lo que sí, quería sí. era recuperar, Sí. y porque antes quería recuperar a su mamá. Entonces, dentro del anime surgen muchas tramas, de los homúnculos, la historia de Mustang, ¿no? Con todo lo que había pasado. Bueno, el tema político también, ¿no? Que Pero, existe. pero la historia, o sea, el foco de la historia siempre va de la mano de Edward. Sí. Siempre va de la mano de Edward, hasta el final, ¿no? Incluso en los dos finales que le dan, los dos sigue siendo un buen protagonista para mí. Sí, no, Edward termina siendo un protagonista que quieres, que te gusta, con el cual te sientes atrapado y todo. O sea, al final te convence del anime que estás viendo y te gusta. O sea, no te cae mal, es gracioso, tiene de todo. Se jode el mismo, ¿no? Sí, Con lo de Nano. puta, pero es muy graciosa esa joda. ¿Ah? Sí, sí. Es muy graciosa cuando siempre dicen que Alphonse es el mayor y él se vuelve, o que es el verdadero Cuando le dicen, alquimista. tú eres el Sí, alquimista te acero. Ah, sí se Puta. nota. Yo soy el alquimista. Y todo chiquito. todos miran abajo. ¿no? Sí. Es buenazo ese momento. Sí. No quería dejar pasar esta parte sin mencionar a Senku. Ojo, para mí Senku es un prota que es muy relevante para la trama. De hecho, o sea, ¿qué tipo se despierta luego de 2 millones de años y dice, ok, vamos a quiero renacer al mundo, man? Y es como, es raro. Entonces, Él también, sí. la historia para mí gira en torno a él y qué tan rápido puede hacer sus cálculos. Él hace la historia. Que, Claro. O sea, si no estaba si no la revivió, no iba a haber historia. Sí, y no solo eso, sino que de ahí todo sigue girando en torno a él. No sé, pues la guerra que tiene con su casa giraba en torno a De hecho, todos los científicos del mundo son las protas del mundo. Sí. Porque tú escuchas Newton, escuchas, ¿no? Todos los, siempre los recordamos a ellos, ¿no? Sí. A los científicos, a los grandes científicos. Al final son quienes marcaron la época, no sé, quien descubrió el fuego, quien hizo la Quienes luz. rompieron un paradigma, ¿no? Sí.
quienes crearon nuevas cosas. Entonces Senku es como este nuevo personaje que va a revivir al mundo, que va a repoblar la tierra y que para lograrlo va creando cosas del antiguo mundo en el nuevo mundo de piedra. Entonces, Hasta cosas irrelevantes como una Coca-Cola. O el claro. ramen. ¿Ah? O el ramen. O el ramen, claro, y que la gente de piedra como que prueba y dice, ¡oh, qué rico! Porque imagínate si nunca hubieras probado eso y lo pruebas, te imagínate, ¿no? caga la vida, obvio. Entonces, Claro. y cómo va convenciendo a la gente justo con ese tipo de cosas, con cerveza, con Coca-Cola, con ramen, Con los placercitos, ¿no? con los placeres pequeños. Él sabe. El típico peruano que te invitas a ceviche, ¿no? Claro, imagínate que, Una reunión de trabajo y te invitan a comer para que tú caigas. ¿no? claro, imagínate que Senku Oh. revive un peruano, le prepara el lomo saltado, convences a todos. Convences a todos. Pero bueno, ya para desarrollar la última pregunta de este capítulo, ¿cuál es el prota que más los inspira? Creo que esta es una pregunta importante porque fuera del favorito o el que más desarrollo ha tenido o el más importante para la trama, el prota que más te inspira es porque de alguna u otra forma ha marcado tu Ojo, ¿me inspiró sentido de vida. o me inspira? Te inspira. La Porque, pregunta es... porque los protas cambian conforme de tu acuerdo. edad, ¿verdad? Sí, de acuerdo, porque uno te va gustando más cuando eres más pequeño y uno cuando eres más grande, ¿no? Pero, ¿cuál es el prota que más te inspira? O sea, ¿cuál es el que con el cual tú te sientes, o sea, que te guía de alguna u otra forma? Ya al nivel de otaku que somos nosotros o de personas que vemos tanto anime, pues hay muchos protas que de alguna u otra manera te han marcado, pero hay uno que te hace seguir un camino, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es para ti? O sea, para recapitular, por ejemplo, o sea, Yotaro, ¿qué me inspiraría? Me inspiraría solo ser un chuchón. A mí. ¿Ya? Sanji Gu, puta, verme bien nomás. Nada más. Verte pepón, La pepón. facha, mano, la Fachón. facha. Y bueno, o Tener sea, aura. Es la confianza, sí, es claro. la confianza. Y bueno, hicimos el hecho de que siempre sobrellevar digamos, la muerte de una persona muy querida, ¿no? Pero si quiero decir una persona que me inspira realmente, esa persona de que la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue y la consigue. Y no estoy hablando de migajeros, por acaso. Ok, no es Farid. No, quiero hablar de Ash. Ya, sí, ya. Ash. O sea, es el claro ejemplo de la perseverancia, ¿no? De no darte por vencido hasta cumplir tu objetivo y tu meta, ¿no? Que fue, para el caso de Ash, ser el campeón mundial, ¿no? Oye, O sea, él quiere ser un maestro Pokémon, ¿no? pero Pero claro, lo- va relacionado. Va relacionado. O sea, digamos, él se volvió campeón de la Liga de Alola, Ujú. ¿no? ¿La Lola? Claro, de Alola. ¿De Alola? La séptima generación. Se volvió campeón de la Liga de Alola. Que era una liga rara. Que era una liga también. rara porque fue la primera edición. Sí, O sea, no tenía liga en ese. A diferencia de los otros 6, que que ya tenían ya como tiene una historia. liga, tiene una historia. No, Un saludo para todo el fandom de Pokémon. claro. Esto es. Ya, Un mundo. Tururu, tuturu. ya. Entonces, en Alola fue la primera edición y ya se lo ganó, ¿no? Le ganó de una manera recontra épica. Y luego se lanzó para ser el campeón mundial y bueno, lo consiguió, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? O sea, seguir y seguir y seguir y no rendirte, ¿no? O sea, incluso, discúlpame que te interrumpa, pero hubo partes en las que él llegaba al campeonato, a la liga Pokémon, y incluso hubo una temporada en que tú veías, ¿no? Que quedó en octavos, luego en cuartos, luego en semis, luego pero la final, Sí. pero me acuerdo que hubo una temporada en que retrocedió, o sea, se quedó en una parte anterior que se había quedado en la anterior temporada. O sea, si estaba en cuartos, en la siguiente se quedó en octavos. O sea, como que retrocedió, ¿no? A mí la que más me dolió fue en la que lo tonguearon, pues. O sea, era claramente uno de los favoritos. No lo tonguearon, pues, pero me refiero a que ¿En cuál, cuál? el mangaka o el escritor quiso que le ganaran, mañas, cuando le pusieron a Latios enfrente, Darkrai. Ah, no, pero hay uno peor, pues, porque hay uno que pierde o sea, pierde con Miau. O sea, un Miau le gana. No, es que ya el escritor lo hacía por jodernos, Sí. ¿no? Y lo chévere de Ash, y por qué sí te creo eso de que te inspira, es porque cuando Ash sale campeón, todos estábamos esperando que nos subieran el capítulo. Era Mano, su vampiro, éramos Pokémon. todos. Todos estábamos esperando que nos subieran el capítulo. Fue un momento hermoso. Fue un guionazo, esto no lo puedo negar. Sí, Pero, o sea, han sido más de 20 años de anime en el cual, digamos, tú veías al protagonista intentando conseguir su objetivo, ¿no? sí, pero me acuerdo que una temporada antes de la que sí lo vimos campeón de Alola, ya habíamos nosotros estado esperando que campeonara en Claro, esa porque, y también perdió. Es que ahí perdió en la final.
Sí, y pierde contra el Charizard que tiene el collar, Claro, o ¿verdad? sea, y en teoría tenía ventaja de tipo. O Sí, no, fue sea, un porque, dolor. Con Greninja, claro, claro. Greninja que era tipo agua, bueno, el toro era dragón fuego, entonces era Sí, neutro, pero, o sea, tenía ventaja, ¿no? Porque los sí. ataques de fuego les dan poco eficacia al Greninja. Sí, no, y el Greninja estaba chetadísimo, Sí, estaba sí. rotísimo, creo el ¿Sabes qué me Greninja, gusta? Greninja Ash. ¿Sabes qué me gusta de Ash? Que muchas veces hay gente que se enterca con cosas que no es bueno, pero nosotros sí éramos conscientes que Ash no era malo No, como No, entrenador. Entonces eso te da como una esperanza, ¿me entiendes? Pero hay gente que confunde eso. Por ejemplo, nosotros jugamos fútbol, pero no somos los mejores, ¿me claro. entiendes? Jugamos bien de repente, pero sabemos que no íbamos a llegar a un nivel profesional. Bien para tus pichambas. Y lo Claro, aceptamos, obvio. pero hay gente que no. Y Sí. gente que se ve opacada por eso. En cambio, Ash sí era una persona que era buena, Y, haciendo lo que hacía. y el ejemplo de fútbol es bien claro, porque todos nosotros tenemos un amigo que aún a esta edad sigue entercado en que pudo En haber que sido pudo haber sido profesional. claro, futbolista, que, que el que, tema de que, su que rodilla. todo, Sí, todo el tiempo está rompiendo chocolate. O sí. sea, eres bueno, hermano. Sube su foto en Instagram con el O- chocolate ahí y No, el cacao. no, pero aparte, Sí. aparte de Ash, el tema de la perseverancia. O sea, es un man que, así como Hippo entrenaba, él también tenía esos desarrollos de personaje con sus Pokémon, ¿me Claro, él entiendes? Sí. siempre entrenaba con sus Pokémon. Sí. Claro, lo que nos dejaba atrás con Ash era de que siempre dejaba a sus Pokémon atrás y nos lo cambiaba temporada a temporada. Y como era un reinicio, man, ya para él, en su búsqueda de ser el A maestro eso sí me Pokémon. da cólera, ¿no? Porque, por ejemplo, dejabas Pokémon fuertes que podría usar desde un inicio, Claro. pero no, él empezaba de cero, ¿no? Sí, le gustaba empezar de cero. Pero era también parte de la trama Es parte de la trama, para porque poder presentarte nuevos Pokés, Claro, ¿no? mano. sí. Bueno, el prota que a mí más me inspira, en verdad, se ha vuelto una forma de vida para mí. Es como, Un o estilo sea, de vida. sí, un estilo de vida. O sea, me está guiando en los últimos años. De hecho, sí, tal cual, Luffy. Kuma. Ah, no. No. O sea, para mí hay un tema con Luffy y es de que creo que Luffy me ha ayudado en momentos en los cuales yo he estado triste o deprimido, muy cerca como a estar en un día mal, un momento Hasta pesado. molesto, ¿ah? Sí, lo que sea. Pero claro, Luffy siempre me ha ayudado como yo recuerdo a Luffy y pienso en qué haría Luffy, Luffy seguiría su sueño. Al final, lo que me parece chévere de Luffy es que él siempre vive de acuerdo a sus principios y no los negocia. O sea, es algo que él tiene claro, que sus principios no son negociables. Entonces, creo que para mí Luffy me ha marcado mucho más de lo que esperaba. Y en los últimos arcos aún muchísimo más. O sea, Luffy hoy por hoy es un símbolo de la libertad y de luchar contra lo injusto. De hecho, en Indonesia han Es prohibido su bandera. increíble. Sí, su Lo que está bandera. sucediendo en Indonesia es increíble porque el... ¿Sabes go- que en Indonesia hay muchas islas? Entonces muchos tienen barquitos. Correcto. Entonces habían puesto la bandera de Luffy, de los Mugiwaras. Y como el dinosaurio de su presidente no tiene idea, piensa que es una revolución o algo que le están... Es que lo que ha sucedido fue que se acercaba el 80 aniversario de la independencia de Indonesia. Sí, y entonces el presidente dijo que todos tenían que poner su bandera en todos lados, en todas sus casas. Como acá en 28 de julio pones Ajá. la bandera del Perú. Bueno, y muchas personas están en contra hoy por hoy del gobierno porque ha sacado leyes muy restrictivas y de hecho entre una de esas leyes que se suponía que iba a traer mayor inversión pública para generar mayor trabajos, ha generado todo lo contrario, ha generado una masa de despidos arbitrarios y ha generado de que muchos estudiantes no puedan seguir con sus estudios Se pareció a universitarios. lo que hizo Fujimori con algunas personas. Pero, o sea, ha sido fuerte para las personas y en Indonesia es uno de los países donde más se consume One Piece. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la gran mayoría de casas, ya, o sea, ni siquiera son pocas, es como que acá nosotros, como que acá yo con toda mi familia hubiéramos izado la bandera de los Mugiwaras en vez de la de Indonesia. Claro, como una protesta contra el gobierno. Sí, y es una protesta inteligente, si te das cuenta, porque o sea, no te estoy haciendo daño, no estoy marchando, no estoy peleándome, no estoy Cualquier haciendo... cosa es Pero un muestra un anime. símbolo. Claro, es un símbolo de libertad para los jóvenes y las personas que lo están izando. Entonces, entrevistan personas de 50, 60 años en Indonesia y les preguntan por qué han izado esa bandera y dicen, porque es un reclamo de libertad, porque estamos buscando una mejora de condiciones que hoy el gobierno no nos escucha. Entonces, ¿cómo si a personas de Indonesia, o sea, es un anime que traspasó Claro, la pues, digo, galaxia pop, One weón? Piece está por En- encima de De todos los todo, animes. sí. O sea, al haber trascendido tanto a la realidad, o sea, permite que Luffy a mí me inspire. Imagínate si inspira una lucha verdadera. No inspira, o sea, inspira a futbolistas, Sí. a deportistas en general. Sí. Inspira al público que va a verlo. Inspira a artistas. Inspira, o sea, Luffy es
Luffy hoy es el símbolo, yo creo. Es la esencia de la inspiración. Sí, Gracias, Oda. es que es el símbolo de la libertad, es el símbolo justamente de vivir y luchar contra lo injusto, y lo demuestra en cada momento, ¿no? O sea, hay gente que me dice, no, que One Piece se pone chévere muy tarde, nada que No ver, hay hater de One Piece, hermano. El que es es gente hater que de no ha One Piece visto, porque no lo ha visto. tal cual. En Arlong Park, cuando le dice a Nami, claro que sí, yo voy a ayudarte, y le pone el sombrero encima, Y la caminada épica y que nos dio Toy Animation, porque eso no está sí, en... tal cual. De ahí, cuando Nico Robin le grita, quiero vivir, porque Luffy le dice, dime que quieres vivir y yo te voy a ayudar. O sea, y le declara la guerra al gobierno mundial. Y ya en Guano, ¿no? Cuando se acerca a los vainas rojas y les dice, yo los voy a apoyar, tranquilo, yo me puedo cargar a toda una nación, todo el dolor en hombros. No, de esos dos puntos que has dicho, el punto de Robin ha salvado a mucha gente. Sí, Eso sí teníamos que mencionarlo porque hay gente que se quería desvivir, autodesvivir, y viendo ese capítulo como que te ayudó, ¿no? sí. Oye, Ujú. sí se puede. Tengo una amiga que ha comenzado One Piece hace alrededor de un mes. Ya llegó, ya pasó A la su parte de madre. Robin. Sí, ya pasó la parte de Robin. Es de nuestra edad, ¿ah? Avanzó rapidísimo. Sí, avanzó súper rápido y justamente hace 3 días me dijo, oye Jorge, gracias por haberme dicho que vea One Piece porque me siento muy representada con Nico Robin. Yo también sentía que necesitaba una segunda oportunidad. Le pasaron cosas muy difíciles en los últimos años y se sintió muy representada en la necesidad de decir que también quiere vivir. Y me dijo, gracias por hacerme ver este anime. Y me quedé helado porque me lo escribió, no hablábamos hace mucho, mucho rato. Y me dijo, he comenzado a ver One Piece, estoy en tal parte. Y gracias a esta escena, recordé que sí tiene mucho sentido seguir queriendo afrontar retos y seguir viviendo. De Entonces, hecho, es fuerte el ¿qué anime. capítulo más o menos? ¿200, 300? 270. Ya, mira, yo One Piece, o sea, veía One Piece, pero no me pegaba. Yo lo veía porque era uno de los tres, tenía tiempo. Pero para mí el click que yo tuve con One Piece fue ese, El quiero vivir. el quiero vivir de Robin. Y ahí nomás empalmas con el Gear Secando, Claro. o el Gear 2. Es que sí, pues, o sea, conecta tanto historia trascendental para el corazón, digamos, como Mira, visualmente que te impacta. curioso que hasta ese momento mi personaje favorito era Sanji, porque se había metido al tren y todo lo demás. Bueno, y cocinaba también, que a ti te vacila. Sí, y ahí es donde yo reconozco a Luffy como el capitán, ¿me entiendes? Antes lo veía como un... ¿Un Sí, era el payaso? capitán, pero lo veía como el Sí, típico... un sonso. Pero ahí es donde él se ve que tiene el timón del Sí, barco. Él es el capitán. Y ahí es donde yo digo, oh, mira, me gusta mucho este anime. sí. Y ahí comenzó la aventura. No, y ya te quedas pegado. O Sí, ya sea, te quedas sí, pegado. no, yo sé que mi amiga no va a dejar de ver One Piece hasta que lo acabe. O sea, eso lo tengo De clarísimo. hecho, así como es tu prota que más inspira, el mío también. O sea, nos inspira a la libertad, a darnos cuenta de que estamos en muchas cosas que no, digamos, que de repente en las generaciones pasadas no se dan cuenta, como vivir en una sociedad donde hay mucho, no sé, la ley del más vivo, Sí. que en una sociedad donde el gobierno hace lo que quiere y nadie le dice nada. Somos una generación, los que hemos crecido viendo One Piece, que ya no nos creemos todos, sino creemos en la libertad, ¿no? Creemos en hacer nuestro propio camino y querer vivir de verdad, ¿no? No vivir para otros, sino tener nuestra propia vida. Sí, y no tener estos paradigmas que usualmente teníamos, sino simplemente, o sea, intentar ser felices constantemente. Claro, incluso nos dio para la discriminación. Pucha, sí. Es que One Piece trata temas Claro. muy, muy pendejos O sobre eso. sea, yo creo que Sociales. la Y persona que ve One por Piece no puede ser discriminador. no, Ni con o razas, ni con sexo, ni con claro, nada. o sea, y acepta Ni con el religión. tema inclusivo también, ¿no? Sí, claro, o sea, en verdad, Oda es una persona que siempre te enseña las diferencias sociales que existen Claro. y que no deberían existir, porque digamos, Luffy ve igualito a un Gyojin que a un ser humano, O un ¿no? Okama. Sí, y que los ve igualitos. Y el mensaje que deja, por ejemplo, Bonchan, de repente no soy buen como la gente quiere, ¿no? El prototipo de buen hombre o de buena mujer, pero sí soy buena persona. Correcto. Y eso es lo que importa. Y sí, y es increíble cuando Bonchan le dice, pero somos amigos, y Luffy también Que en luego español latino le dice a mí. le dice a Mii Porque somos amigos. en Una español. joya, una Qué joya. buena, increíble. Y bueno, y que Luffy lo reconoce de esa forma con una facilidad muy buena. Entonces, sí, creo que no hay mejor forma de cerrar el capítulo de hoy que con esto, ¿no? No, sí, a mí me gusta mencionar a alguien que me inspiró a mí en su momento, que era Naruto. De Naruto acuerdo. me inspiró en el sentido de que, si te das cuenta, hay un paralelismo entre Naruto y Obito.
¿Ya? que los dos eran, digamos, despreciados, poco poderosos, estúpidos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Naruto y Obito? Que Obito quería que le caigan las cosas del cielo. O sea, él decía, yo voy a superar, yo voy a ser Hokage, yo voy a superar a Kakashi, pero le decía la boca Y para nunca se afuera. No esforzaba. tenía argumentos. Ya. Solamente quería verse bien con la chica. En cambio, Naruto sí. Naruto entrenaba. ¿Tú viste su entrenamiento para el Rasengan? Cuando le quería callar la boca a Tsunade. Cuando nadie creía en él, él estaba ahí perseverando. Incluso hay escenas donde Hinata lo ve, donde él no tiene que lucirse ante todos. Así como Lee, él también entrenaba. Ya. Entonces, eso es lo que me da Naruto, ¿no? Esa de, así nadie cree en ti, suficiente con que tú creas en ti y ya. De veras. De veras. De veras. Sí, El no. más perrón. No, y Naruto ha sido este prota que a mí me guió cuando yo era joven. O sea, en eso yo lo tengo claro. O Sí, sea, o sea, cuando yo fue era una parte chico, de mi época también. de colegio y luego un poco ¿Hasta la universidad. Y universidad? luego universidad, claro, que es cuando acaba. Entonces sí me guía cuando yo todavía era un chico y que necesitas más esta inspiración de... Siendo serios, Luffy maneja, o sea, One Piece maneja mensajes mucho más profundos, Más adultos. más adultos, que los comienzas a comprender mucho más a esta edad. Claro. Y Naruto, en cambio, te ayuda a guiarte cuando eres más joven. Entonces es Sí, bien, sí, bien sí. importante. Entonces sí, yo también tenía a Naruto como muy presente.